Mi nombre es Rosa Yesenia Mendoza Prado y soy estudiante de Derecho en la Universidad de INECO. El día de hoy les presentaré mi proyecto integrador y como tema principal y único tema están las obligaciones. Para una introducción a nuestro tema, la primera pregunta que deberíamos plantearnos es ¿qué es una obligación jurídica? Y una obligación jurídica es el intercambio entre bienes y o servicios entre las personas. A este se le conoce como el derecho de obligaciones. La obligación requiere de sujetos en posiciones contrapuestas. La obligación de la norma impone a alguien una obligación y faculta a otro para exigir el cumplimiento de esa misma obligación. El derecho de obligaciones comprende las obligaciones en general, como lo son la teoría del contrato, las figuras contractuales o la responsabilidad civil, etcétera. Una vez teniendo claro este tema de qué son, ahora hay que saber qué son las fuentes de obligaciones, las fuentes. Bueno, las fuentes de obligaciones son aquellos hechos jurídicos que dan origen a la obligación, es decir, los hechos jurídicos mediante los cuales dos personas encuentran, se encuentran en la misma situación, tanto como un deudor y el acreedor, siempre sujetos uno del otro. Ahora también abordaremos las fuentes de las obligaciones civiles, esto es para un mejor entendimiento del tema. Y son las siguientes. Como primer término tenemos el contrato. Produce obligaciones porque tanto el acreedor como el deudor han manifestado su voluntad de contractuar. Eh, como segundo término se encuentran el pago de lo indebido. Este se presenta cuando una persona, en este caso sería el deudor, paga a quien no es su acreedor. Obviamente la ley obliga a al que ha recibido el pago, pues tiene la obligación de repetirlo. ¿A qué voy? A dárselo a su persona, a la persona que es el acreedor del dinero, la verdadera persona. Como tercer término se encuentra la gestión de negocios. Este consiste en la obligación de adquirir aquel que sin estar obligado asume la gestión de negocios ajenos, de continuar con la gestión comenzada y llevarlo al término hasta que el dueño se halle en su estado de promover a sí mismo a ellas. ¿A qué voy con esto? A qué es cuando tomamos el lugar de una persona más sin estar sujetos a ellos o obligados a cumplirlos. Eso siempre y cuando esta persona, la dueña, la que empezó el proyecto, por así decirlo, ahora sí que está en la posición perfecta para tomar cargo. Como cuarto tema encontramos el enriquecimiento sin causa. Se dan ciertos supuestos en donde todo aquel que se enriquece sin justa causa y a expensas de otros está obligado a indemnizar dentro de los límites de su pago del enriquecimiento. ¿A qué voy con esto? Que la persona que se hace de las cosas que no son suyas está sujeto a darle económicamente la indemnización al verdadero dueño. Una vez teniendo claros estos, ahora hay que saber las características de cada uno. Bueno, es importante saber las características para poder identificarlas. Y una de ellas, un acto puede ser unilateral, cuando solo se necesita a una sola persona para cumplirlo. Y puede ser bilateral o plurilateral. Esto es cuando se requiere la voluntad expresa de dos o más personas para poder llevarlo a cabo. Y ahora daremos inicio con las fuentes de inicio de obligación. Las obligaciones nacen de los contratos y tienen fuerza en la ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Es decir, hay que cumplir lo que se pone en el contrato, hay que cumplir lo firmado y lo pactado entre estas dos personas. Un ejemplo de ellos yo puse un contrato de compra y venta. ¿Por qué? Porque en este existe un acreedor y un deudor. El acreedor es la persona que le vende dicho objeto o ya sea un bien mueble o un bien inmueble a otra persona. En este caso sería el deudor. Una vez estando ellos dos mmm, con las voluntades, pues obviamente firman un contrato en donde establecen a quién se le va a pasar dicho bien. Y bueno, ahora tenemos la transmisión de las obligaciones. La transmisión de las obligaciones es un fenómeno jurídico que se presenta cuando tiene lugar una situación en la persona del acreedor y del deudor, siempre que la causa de ese fenómeno se relacione con la persona del sujeto
que ha quedado sustituido. Un ejemplo de ellos, no sé, Manuel y María son una pareja de jóvenes que van a casarse y deciden comprar su primer vivienda. Para ello van al banco a solicitar un crédito por un plazo de 25 años, con una cuota de 1,200 semanales. 2 años después, María queda embarazada y pues la despiden del trabajo. Asimismo, Manuel. Aquí es cuando, bueno, los papás de Manuel están dispuestos a pagar dicha deuda. Entonces, al momento de ellos pagar la dicha deuda, quedan libres María y Manuel, porque ya hay unos representantes de pago. Eso sería la transmisión. Es cuando, pues, vaya la redundancia, se transmite la obligación, como yo pasársela a mis padres o X cosa. Y como tema final tenemos las formas de extinción de las obligaciones. Estas solamente las mencionaré generalmente y después obviamente les explicaré con un ejemplo. En ellas existe el pago en efectivo, el pago con consignación, perdón, el pago con cesión de bienes, dación de pago, compensación, confusión, remisión, resiliación y transmisión. También existe la pérdida de la causa, de la cosa debida. Un ejemplo de ellos podría ser el primero, el del contrato de compra y venta. Una vez que el acreedor le dé al deudor el contrato y que le dé el bien, obviamente el deudor está obligado a pagar. Una vez que él termine de pagar con un pago en efectivo, podría extinguirse la obligación. ¿Por qué? Porque ya se cumplió con esa dicha obligación. Otro ejemplo de ellos podría ser un pagaré. Obviamente existe también un acreedor, un deudor y un bien. En el momento en el que el deudor pague dicho pagaré, ya sea en efectivo o X cosa, se da por extinta la obligación de pago. ¿Por qué? Porque ya fue realizada. Ese pagaré ya no tendría validez. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Como conclusión, yo creo que estos temas son pues muy indispensables, muy importantes para nosotros como estudiantes de derecho.